El Banco de la Reserva Federal de San Luis presenta The Economic Lowdown. La economía es compleja y puede ser difícil de entender para la mayoría de las personas. Por suerte, los economistas han desarrollado modelos que nos ayudan a comprender cómo funciona la economía. El modelo de flujo circular del dinero describe los flujos o movimientos que ocurren en la economía. En una dirección fluyen los bienes y servicios y en la otra dirección los recursos económicos y flujos del dinero. Para demostrar la utilidad del modelo de flujo circular, sigamos el movimiento de los recursos y del dinero a través de un ciclo completo. Imagínate que eres un consumidor que oye que las papitas fritas que prepara la cafetería de enfrente son las mejores de la ciudad y se te antojan. Entonces decides ir a la cafetería para disfrutar de una sabrosa comida, incluyendo las papitas fritas, y te llevas el billetero con el dinero. En el momento de pagar la cuenta, piensa que estás comprando bienes y servicios en la cafetería. La comida representa el bien y el trabajo de los cocineros y camareros representan los servicios. Normalmente, el dinero no permanece mucho tiempo en la caja registradora. Mónica, la propietaria del restaurante, utiliza el dinero para comprar los recursos necesarios para seguir con su actividad comercial. Por ejemplo, compra papas de la cosecha a un agricultor, paga el sueldo del camarero que tomó el pedido y paga el préstamo que obtuvo para comprar el equipamiento para el restaurante. Es decir, estamos midiendo los costos de producción. Una vez pagados los costos de producción, los ingresos restantes son su ganancia. Sigamos por un momento el dinero que va al agricultor. Para él, la venta de las papas es un ingreso. Sin embargo, ese flujo de dinero no permanecerá en su cartera para siempre. Tarde o temprano lo gastará y el ciclo volverá a comenzar. A nivel básico, el modelo de flujo circular muestra la interacción entre los dos grupos responsables de los procesos productivos y de consumo en la economía, los hogares y las empresas. Ambos interactúan en el mercado de recursos y en el mercado de bienes y servicios. Aunque la economía real es mucho más compleja, la simplicidad del modelo de flujo circular es útil para comprender algunas relaciones económicas más importantes. Empecemos por los dos grupos principales en el proceso productivo según el flujo circular. Por un lado están los hogares. Los hogares están formados por una o más personas que viven en la misma residencia, como una familia. Los hogares tienen en su posesión todos los recursos productivos de la economía. Los recursos productivos son la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Los recursos de la tierra son recursos naturales. Por ejemplo, pueden ser tierras en el sentido literal de la palabra, como la propiedad de un agricultor o otros recursos naturales como el petróleo, el agua y los árboles. El trabajo es justo lo que parece, un trabajo por el que se paga. El trabajo se mide en el número de horas trabajadas y en el número de individuos que trabajan. El trabajo en el hogar, como por ejemplo cocinar en casa, no se mide en el flujo circular, pues es algo que los hogares hacen para ellos mismos. Los recursos de capital son bienes utilizados para producir otros bienes y servicios. Por ejemplo, pensemos en un martillo utilizado por un carpintero o una computadora utilizada en una empresa. Por último, la capacidad empresarial es el recurso humano que combina los demás recursos para producir nuevos bienes y servicios y llevarlos al mercado. Así, un emprendedor puede combinar la tierra, el trabajo y el capital en nuevas formas, asumiendo riesgos en el camino para llevar un bien o servicio al mercado. Por otro lado, tenemos a las empresas.
Una empresa es una organización que produce bienes y servicios con el objetivo de venderlos. Las empresas pueden ser grandes, como un fabricante de automóviles, o pequeñas, como la cafetería de Mónica en nuestro ejemplo. Las empresas pueden producir bienes como computadores y bicicletas y servicios como cortes de pelo, reparación de vehículos y servicios financieros. Los hogares y las empresas no están aislados, sino que interactúan en los distintos mercados. En la parte superior del modelo tenemos el mercado de recursos. El mercado de recursos es el lugar donde los hogares venden y las empresas compran recursos productivos: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Los hogares son propietarios de todos los recursos económicos. Se puede pensar que el capital, por ejemplo, un camión de entregas, es propiedad de una empresa. Pero ¿quién es el propietario de las empresas? ¿Lo has adivinado? Los hogares. Ya sea una pequeña cafetería como la de nuestra amiga Mónica, una sociedad limitada de varios dueños o una empresa propiedad de los accionistas. Todos estos negocios son propiedad de personas que también son miembros de un hogar. Veamos algunas transacciones en el mercado de recursos de una empresa. Un restaurante utiliza una combinación de recursos económicos, como la tierra, papas para las papas fritas, o la mano de obra, cocineros y camareros, y el capital, equipo de cocina, y los recursos de la caja registradora, para producir bienes y servicios, en este caso, hamburguesas con queso, papas fritas y batidos. La empresa compra estos recursos económicos a los hogares. Por ejemplo, digamos que usted trabaja en una cafetería. Usted vende y el restaurante compra sus recursos laborales. Esas papas fritas caseras proceden de papas, recursos naturales, compradas en una granja local, que es propiedad de una familia. La nueva máquina de batidos y el cortador de papas fritas, recursos de capital, se comprarán a una empresa que puede ser local o no. Pero los accionistas o propietarios de la empresa son miembros de un hogar. Por último, el restaurante es propiedad de Mónica, que es miembro de una familia y una empresaria que ha convertido su habilidad para hacer las mejores papas fritas caseras de la ciudad en un negocio exitoso. A cambio de sus recursos, los hogares obtienen ingresos. Cada recurso tiene su propia categoría de ingresos. Los hogares reciben un salario por su trabajo, una renta por el uso de su tierra, un interés por el uso de su capital y un ingreso o beneficio por su capacidad empresarial. Por trabajar en la cafetería, por ejemplo, sus ingresos serían salarios pagados en forma de nómina a final de mes. Así, en el mercado de recursos, los hogares venden recursos y las empresas compran recursos. Los recursos fluyen en sentido contrario a las agujas de reloj, y el dinero en el otro, en sentido de las agujas del reloj. En este punto del ciclo, los hogares venden recursos a las empresas. Por tanto, los hogares tienen ingresos y las empresas tienen recursos. Pero, ¿qué hacen los hogares con los ingresos? ¿Qué hacen las empresas con los recursos? Para responder a estas preguntas, concentrémonos en la parte inferior del modelo. El mercado de bienes y servicios, donde se compran los bienes y servicios producidos por las empresas. Empecemos por las empresas. Las empresas utilizan los recursos económicos que compran en el mercado de recursos para producir bienes como computadores y bicicletas y servicios como cortes de pelo y reparaciones de automóviles. Las empresas venden estos bienes y servicios a los hogares en el mercado de bienes y servicios. Por ejemplo, el restaurante produce hamburguesas con queso, papas fritas y batidos. Los hogares utilizan parte de sus ingresos para comprar bienes y servicios. El pago que reciben las empresas se llama ingresos.
Por ejemplo, en el restaurante, los ingresos provienen de los clientes que pagan por su comida. En resumen, el mercado de bienes y servicios es simplemente donde se compran los bienes y servicios producidos por las empresas. Así, en los mercados de bienes y servicios, las empresas venden bienes y servicios y los hogares compran bienes y servicios. Los productos fluyen en sentido contrario a las agujas del reloj, y el dinero en el otro, en sentido de las agujas del reloj. Retrocedamos un poco y observamos algunas cosas sobre el modelo de flujo circular. En primer lugar, muestra cómo las empresas y los hogares interactúan en los dos mercados, el de recursos y el de bienes y servicios. Obsérvese que los hogares y las empresas son tanto compradores como vendedores. Los hogares son vendedores en el mercado de recursos. Los hogares venden tierra, trabajo, capital y actividad empresarial a cambio de dinero. Las empresas son vendedores en el mercado de bienes y servicios. Las empresas venden bienes y servicios a cambio de dinero. Las empresas son compradores en los mercados de recursos. Las empresas intercambian los ingresos obtenidos en el mercado de bienes y servicios para comprar tierra, mano de obra y capital en el mercado de recursos. En este caso, el dinero gastado se llama costo de producción. En segundo lugar, el modelo muestra el flujo de dinero a cambio de bienes y servicios y recursos. El dinero fluye en el sentido de las agujas del reloj, mientras que los bienes, servicios y recursos lo hacen en sentido contrario. En resumen, el modelo de flujo circular es una herramienta sencilla, pero básica para entender el funcionamiento de la economía. Muestra la relación entre los hogares y las empresas y cómo encajan estos diferentes grupos responsables de la economía. Además, muestra cómo el dinero hace que los recursos económicos y los bienes y servicios se mueven de un lado a otro de la economía. Y eso es algo que Mónica aprecia.